¿Qué están, gente YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U. Lo primero que voy a decir es que en mi último video hablé sobre las posibilidades de refuerzos de la U, pero yo no tuve en cuenta, o en todo caso no vi la parte donde don Gregorio Pérez dice que prácticamente el plantel está concluido, está cerrado, así que de todas maneras quiero comentar un poco sobre esto, porque creo que hay que tomar con pinzas esto, debido a otras declaraciones. Es obvio que presupuesto no tenemos, eso ya lo sé, y lo principal es el tema económico, o sea, si no se puede, no se puede y no hay que forzar, ya, está bien, eso es lo primordial, o sea, si el año termina en azul, va a ser una buena gestión en lo económico, y creo que ya lo he dejado bien en claro, que primero es el tema económico, es lo fundamental para la U. Ahora, de acá voy a partir a analizar otras cosas, porque existe alguna oportunidad de que nos reforcemos. A ver, para primero tener en cuenta esto, hay que analizar nuevamente el caso Brian Velarde, porque creo que tiene que ver una cosa con la otra. Evidentemente, Brian Velarde es un jugador que Gregorio Pérez no lo tenía en cuenta, eso es lo que se barajaba. Incluso hubo una información durante este lapso que se decía que Brian Velarde iba a ser prestado y se estuvo buscando un préstamo. La gran traba acá para el préstamo de este jugador fue fundamentalmente el tema de su lesión. Parece que tiene una lesión larga e incluso escuché que la lesión podría durar mucho tiempo y no estaría participando con la U en esta pretemporada. Es decir, la lesión de Brian Velarde complicó ya el tema de un préstamo. Además, hay que tener en cuenta que en un préstamo no es que tú lo prestas y el club que lo acoge va a pagar sí o sí todo el sueldo. No, no es así. Se tiene que negociar. Se puede pagar mitad mitad, un porcentaje, o sí, a lo mejor el club lo quiere tanto que asume el sueldo del jugador. Por eso yo decía que no es tan fácil deshacerse de un jugador, entre comillas deshacerse, ¿no? O sea, mandarlo a préstamo. Tampoco es fácil rescindir un contrato. Hay una pérdida y la U no está para tener pérdidas. Es por eso que yo he partido el video diciendo, si no se puede reforzar más, no se puede. Pero la realidad es que Brian Velarde está bien, se terminará quedando y probablemente si juegue muy poco. No cobra lo mismo que Ramos. O sea, yo no veo por dónde Brian Velarde pueda consumir el presupuesto que se tenía para Ramos. Porque además yo recuerdo que en el tiempo que se estaba barajando lo de Ramos, o prácticamente se daba un hecho, haber escuchado a Gianferrari decir que si Alberto Quintero se nacionalizaba, se podría ir en búsqueda de otro refuerzo. Obviamente al margen del 6. Llega Brian Velarde y no Ramos. Yo creo que no se ha consumido más de lo que tenías. Incluso debería de ser menos. Lo que pasa es que no es gastar por gastar. Es gastar en lo que realmente necesitas. Si en la liga peruana no hay lo que necesitas, no gastas. Por ende creo que lo más lógico sería pensar que si Alberto Quintero se termina nacionalizando, podría existir una chance de un refuerzo más. No solamente lo digo porque Velarde económicamente no te va a cobrar lo que cobra Ramos, o porque ya se estuvo contemplando el hecho de otro refuerzo extranjero teniendo a Ramos y contemplando lo del 6, que ya en ese momento se venía especulando lo de Cayetano. Sino que también si tú te enfocas solamente en el mercado peruano, como peruano evidentemente, sin que te consuma el cupo de extranjero, tus posibilidades son más limitadas. Es decir, tienes esto. Si no te alcanza, no te alcanzó. Pero si logras desbloquear el cupo de extranjero que Alberto Quintero en la actualidad lo va a consumir, entonces te abres un mercado mucho más grande, un mercado mundial, y tú en ese mercado puedes buscar en cualquier país del mundo un refuerzo que pueda ser un jugador, incluso un jugador que pueda ser económico y a lo mejor te pueda rendir. Ahora ya me imagino que va a haber gente que va a decir, pero lo de Alberto Quintero ya fue, no se va a nacionalizar, está muy complicado. Y sí, lo sé, está complicado. Tengo en cuenta esto. A ver, las probabilidades seguramente son muy pocas. Pero si se llegara a dar, como dije en el video anterior, el puesto que nos falta reforzar para mí, bajo mi criterio, sería la de lateral derecho. Pero como no está contemplado, creo que ni siquiera se pone en discusión. Si llega la suerte y Quintero obtiene la nacionalidad peruana, finalmente el puesto a reforzar sería la de el delantero que pueda ser extremo o el extremo que pueda ser delantero. Es decir, un jugador polifuncional, lo mismo que Villamarín, pero por el lado izquierdo. Creo que claramente
ese es el lugar donde necesitamos más posibilidades. Urruti es el único extremo fijo que tenemos. Y yo repito, yo sí le daría esa oportunidad a Piero Quispe a que trate de rendir en un puesto que no es de él a priori, pero realmente Piero Quispe rinde en el medio. Así que si tú quieres tener un plantel más amplio, como lo dije, se tendría que buscar un jugador por ese lado, por el sector izquierdo, que pueda ser delantero, porque también sé que la gente dice, si Valera se lesiona, Zúcar o Villamarín, ahí estaría otro refuerzo. Y ahí está la importancia de traer un refuerzo del exterior y no del medio local, porque al margen también del tema económico está si te puede llegar a servir, porque Gianferrari también recuerdo que en un momento declaró que en el fútbol peruano no había muchos jugadores polifuncionales. Entonces, si no lo encuentras acá, bueno, lo buscas afuera, ya lo dije. Pero sí, yo creo que se puede decir que el plantel prácticamente a un 99% esta vez sí está cerrado. Dejo el 1% solamente por si, por cosas del destino, Alberto Quintero se nacionaliza antes de enero. Tiene que ser antes de enero sí o sí. Y si no, listo, ya está. Es más, seguramente para algunos ya esté y el plantel tal cual al 100%, que sería lo más lógico también y lo más probable, obviamente. Lo otro, ya dije, es un pensamiento mío que de todas maneras tiene muy pocas probabilidades, así que se puede decir que está a un 99 o a un 100%. Porque repito, la U no está para gastar por gastar, o sea, si tienes que ir por un refuerzo más, tienes que asegurarte, y creo que eso está en el exterior. Acá en el Perú ya no hay nada que hacer. Es más, si lo vemos por el tema económico, a la U le conviene no gastar todo el presupuesto, porque durante años hemos tenido problemas de quita de puntos y esperemos que este año no se dé. A lo mejor es la mejor opción. Ahora, los refuerzos que tenemos son 3. El día de ayer llegó Cayetano. Voy a hablar de Cayetano cuando se oficialice. Una vez que se oficialice, seguramente hable un poco más de él. Pero la realidad es que a priori tenemos a Cayetano, a Joao Villamarín y a Alfonso Barco. 3 refuerzos para esta temporada 2022. ¿Alcanza con esto para dar ese salto de calidad? Y yo creo que no es tan descabellado pensar que sí. La gente creo que se olvida de cómo terminamos el año. Y sí, he dicho que no podemos ver todo bien, o sea, necesitamos mejorar, pero por eso llega Cayetano, por eso llega Alfonso Barco, por eso llega Villamarín, para darnos ese salto de calidad. Después de todo, el plantel prácticamente es el mismo. El único jugador que más o menos se puede decir de peso o que sí era tenido en cuenta por el hincha es Patrick Suksuk. De ahí es el plantel que terminó la temporada con Gregorio Pérez, que terminó muy bien, haciendo incluso más puntos que Alianza y Cristal en estos últimos 8 partidos. Sé que Cristal y Alianza en la última parte jugaron ya pensando en la final, pero al margen de eso, a la U le fue bien. Si la U mantenía ese nivel, hubiéramos disputado el título. Muchos de ustedes mismos se estuvieron preguntando qué hubiera pasado si con este plantel, o mejor dicho, con el plantel 2021, Gregorio Pérez lo hubiera tomado desde el inicio y no hubiéramos perdido tanto tiempo con Ángel David Comiso. Eso lo vamos a saber en esta temporada, la 2022. Pero no es solo eso, sino que además nos hemos reforzado. Villamarín, Cayetano y Alfonso Barco. Falta ver cómo se desempeñan, es evidente. Pero con el 4-2-3-1 de Gregorio Pérez, si no es sacando lo del lateral derecho, que es percepción mía, creo que los demás puestos estoy de acuerdo en los refuerzos, al margen de los nombres, en los lugares, tanto como el 6 por el 4-2, que jugamos con doble 6, 3-1, y también por el extremo, que puede ser delantero. Además el 6 obviamente, como Alfonso Barco y Cayetano, pueden ser centrales. En todo caso lo veo bien. A ver, yo ya comenté mi posición sobre el lateral derecho, pero eso es más que todo un tema de renovación. A ver, con que Villamarín tenga una mejor temporada que Enzo Gutiérrez, está sumando, porque Enzo Gutiérrez tuvo una temporada muy mala, no sumó casi nada. Si Villamarín pasa los números de Enzo Gutiérrez, el plantel ya da un pequeño salto de calidad. Lo mismo va por Cayetano, teniendo en cuenta el rendimiento de Alfa Geme y de Guarderas, o Alfonso Barco, que también está en el mismo lugar. Y sí, sé que los rivales también juegan, se están reforzando, pero ojo, juegan 11 jugadores, no juegan 24, no juegan 13, no, juegan 11 jugadores. Y tener un buen plantel amplio es bueno, pero si vas a hacer tantos cambios, luego hay que verlos en el campo, hay que verlos cómo rinden todos juntos.
si son compatibles o no. El 11 de la U es competitivo. Y repito, importante el tema de la fase 1. Ya lo dije, por la Copa Libertadores, la fase de grupos te golpea, te mueve, sí, es algo que también apuntamos nosotros a llegar a la fase de grupos, pero no podemos hablar sin haber logrado algo. O sea, no podemos pensar que nosotros vamos a estar en una fase de grupos porque además somos de la Liga 1, nosotros vamos partido a partido. En ese contexto, y además teniendo en foco que la prioridad es la Liga, asegurarnos esos 3 millones para el próximo año, obviamente con eso el título, tenemos que aprovechar ese contexto de Cristal y de Alianza que a priori son los rivales de la U. Vamos a tener en cuenta porque hay otros rivales por ahí que me están llamando bastante la atención. Es obvio que no tenemos una plantilla extensa, no lo íbamos a tener, no somos un plantel amplio, es decir, dependemos mucho del factor de las lesiones, pero de todas maneras considero que tenemos un buen equipo. Es mi opinión. Ahora, ya enfocándonos en eso, ya sabemos que la pretemporada ya comenzó, se está trabajando, incluso he escuchado que van a trabajar creo que el fin de semana a doble turno, espectacular, porque sabemos que la pretemporada es lo que te mantiene sobre todo a este inicio del año, cuando no tienes fútbol, cuando te cuesta. Si haces una buena temporada, puedes marcar diferencia en los primeros partidos. Pero el día de ayer Radio Ovación entrevistó al técnico del Cantolao, Carlos Silvestri, viejo conocido que trabajó en la reserva de la U, también dirigió en la U en un momento. La cuestión es que él dejó algo interesante. No se ha confirmado, pero prácticamente él lo ha confirmado, porque el título que pone Radio Ovación es: jugaremos un amistoso ante la U el 28 de diciembre. Ya estamos a nada. Muy probablemente llegue a ser el primer partido. No sé si a lo mejor también se ha contemplado antes otro partido. Puede ser que sea a puerta cerrada, sería lo más lógico. Sería espectacular que lo transmitan, no sé si en Gol Perú o en la aplicación de la U, que también lo he leído por ahí, pero ojalá que podamos ver este encuentro, algo al menos. Además hay que tener en cuenta que acá Ovación dice que el Delfín, es decir, el Cantolao, arranca su pretemporada el 15 de diciembre, es decir, recién van a arrancar. Nosotros vamos a tener algo de ventaja por días, pero no sé si sea tan fuerte esta ventaja como para que influya en el partido. Yo creo que más importante es la calidad. Y también menciona que prácticamente el plantel lo tiene encerrado. O sea, Cantolao va a llegar a ese amistoso con un plantel competitivo en sus aspiraciones. Si finalmente se oficializa, que debería de ser, vamos a hablar un poco más de este partido. El punto acá es que sí, es un partido de preparación, probablemente, repito, sea el primero, o al menos uno de los primeros, pero tenemos un tema con Cantolao. Y esto al margen del partido, porque repito, muy probablemente sea a puertas cerradas. Si se llega a transmitir, bueno, sería otra cosa, pero hablo durante el año, los partidos oficiales, que finalmente es lo que importa. Pero las estadísticas son muy malas. Creo que solamente le hemos ganado un partido a Cantolao. Y si no estoy equivocándome, alguno me puede corregir, creo que fue el primer partido que tuvimos con Cantolao cuando ellos subieron, el 2017. Ganamos ese partido y de ahí no recuerdo otro partido que le hemos ganado. Es decir, Cantolao o ha empatado o nos ha ganado. Solamente un partido le hemos ganado. Tenemos que empezar a revertir esas estadísticas. Son horrorosas. No puede ser permitido que un club como Universitario de Deportes tenga un saldo tan en contra la Academia Cantolao. Con todo respeto a Cantolao, no tiene el presupuesto que tiene la U. Ni ahora, ni antes, ni lo va a tener. Por más que tengamos dificultades, ya sabemos que no tenemos un plan de reestructuración aprobado, entonces lo gastamos en el tema deportivo. Bueno, ya lo hablé muchas veces. Ahora, este amistoso de todas maneras es diferente. Sé que lo más importante no es el resultado, sino el cómo, que se vaya plasmando la idea de juego, pero seguir con estas estadísticas tan adversas, tan negativas, la verdad es que no me gustaría. Pero sí o sí este año, obviamente, sí le tenemos que ganar a Cantolao. Yo espero eso, Además, Gregorio Pérez ha roto rachas ya, es una cuenta pendiente. Y es bueno siempre arrancar ganando, porque te genera confianza. Estos primeros partidos, lo importante es jugar bien. Además, el equipo es prácticamente el mismo de esta temporada que acaba de terminar. Solamente creo que debería de entrar Cayetano, por lo que creo que no va a haber muchos cambios. Entonces, a recuperar memoria rápidamente. Yo creo que no tendría que haber mucho problema, porque estos jugadores ya conocen a Gregorio Pérez. Es más, algunos ya lo han tenido desde 2020. Pero bueno, vamos a esperar que se oficialice esto para poder hablar en una previa ya, analizando el Cantolao, sus jugadores. Bueno, en un análisis más profundo, ¿no? Y en fin, gente, esto ha sido todo por ahora y espero que me escuchen en una próxima oportunidad.